Vamos a repasar conceptos que ya vimos en la clase anterior. Una subcadena o un substring es una parte de una cadena. En Java existen métodos que permiten obtener una subcadena, devolviendo dicha subcadena. Uno de ellos es substring, en el cual recibe un valor entero como argumento. Este argumento, denominado beginIndex, indica desde qué punto del string queremos obtener la subcadena, y va a ir desde ese punto hasta el final de la misma. Otra variante de substring es pasar dos valores, un valor de inicio y un valor de final. En este caso vamos a ir desde la posición de inicio hasta la posición final menos 1. Es decir, lo que yo especifico como posición final no se incluye en el substring de vuelta. Por ejemplo, aquí tenemos una variable lenguaje que es de tipo string, cuyo contenido es Java con el signo de exclamación. En la línea 2 guardamos en la variable subcadena 1 el resultado de lenguaje.substring 1. Y en la línea 3 guardamos en subcadena 2 el resultado de lenguaje.substring 2,4. ¿Qué valores van a tener subcadena 1 y subcadena 2? Subcadena 1 va a tener ABA y el signo de exclamación, y subcadena 2 va a tener BA. ¿Por qué? Porque en el caso de subcadena 1 va a ir desde la posición 1 de la cadena lenguaje hasta el final. Y en el caso de subcadena 2 va desde la posición 2, es decir, donde está la B corta, hasta la posición 3, porque el valor 4 no se toma en cuenta. Recordemos que para concatenar string usamos el operador más. En el ejemplo que estamos viendo ahí en pantalla, estamos concatenando tres variables y dos literales de cadena de caracteres. ¿Qué se imprime por pantalla en este caso? Lo que se imprime por pantalla es hola, espacio, Clark, espacio, Kent. Surge de concatenar la variable de tipo string bienvenida, más el literal que tiene la coma y el espacio, más la variable de tipo string nombre, más el literal que tiene el espacio, más la variable de tipo string apellido. También debemos recordar que si un string se concatena con algo que no es un string, automáticamente esa variable que no es string se transforma en string. En el ejemplo que tenemos en pantalla, cuando concatenamos el literal de string, su resultado es con la variable resultado de tipo float. Esa variable resultado es convertida a string. No es que cambia el tipo de datos de resultado, sino que para esta operación resultado se transforma en string. No hay que usar un casteo. Cuando queremos manipular cadenas de caracteres, podemos usar objetos de tipo string builder. Esto se debe a que un objeto string es de solo lectura, o lo que es lo mismo, una vez que se define su valor, no cambia, por ende es inmutable. En este ejemplo, donde estamos asignando a la variable de tipo string cadena el valor de una variable de tipo string anterior más su literal de cadena, podríamos usar un objeto de string builder de la siguiente forma. En la línea 1 creamos un objeto de tipo string builder y le pasamos como argumento el valor inicial que queramos que tenga, en este caso la variable anterior. Y luego invocamos al método append, donde le agregamos el literal de cadenas, que es más con el signo de exclamación. En String Builder existen muchos métodos para manipular string, por eso les recomiendo que revisen la API de este objeto o clase. Y uno de los métodos que más vamos a usar si trabajamos con String Builder es el método toString, que permite
recuperar una representación de la cadena de caracteres correspondiente a ese objeto string builder. En el caso de los objetos de tipo string, no es necesario usar la palabra reservada new. En lugar de realizar lo que estamos especificando ahí, donde creamos un objeto string cuyo contenido es el literal text y lo guardamos en la variable s, nos conviene directamente usar la forma simplificada, donde asignamos a la variable s que va a contener o apuntar a un objeto de tipo string el literal de cadena de caracteres que querramos. Esto se debe a que cuando Java crea un objeto string mediante un literal de cadena, reserva ese espacio para dicho literal. Si luego se define otro con igual literal, Java no va a crear un nuevo objeto, sino que la variable que ya apuntaba a ese objeto y la nueva variable van a apuntar al mismo objeto. En el ejemplo que vemos allá abajo, creamos un objeto con el contenido texto y cadena 1 va a apuntar a ese objeto. En la siguiente línea donde decimos string cadena 2 es igual a texto, no estamos creando un nuevo objeto. ¿Por qué? Porque ya existe en el espacio de objetos de Java un objeto string que tiene el contenido texto. Entonces, la variable cadena 2 va a apuntar al mismo objeto que apunta la variable cadena 1. Es distinto si de manera explícita creamos un objeto como es el caso de cadena 3. Por más que también creemos un objeto con el literal texto, al especificar new string, Java crea un nuevo objeto. Cuando vamos a comparar string es conveniente usar el método equals. Equals recibe como argumento otro objeto y devuelve verdadero o falso si son iguales. Aquí vemos un ejemplo de uso, donde tenemos un string 1, variable de tipo string, cuyo contenido es hola con la h mayúscula. Luego tenemos la variable string 2, que también es de tipo string, cuyo contenido es hola, todo en minúscula. Cuando haga string 1.equals string 2, voy a estar comparando la cadena de caracteres de string 1 con la cadena de caracteres de string 2. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso va a devolver verdadero o falso? El valor de test va a ser falso. ¿Por qué? Porque la h mayúscula no es igual a la h minúscula. Si queremos evitar estas situaciones, podemos usar equals ignore case, que tiene el mismo formato que equals, pero lo que hace es ignorar si es mayúscula o minúscula. En este ejemplo, que es igual al anterior, solamente que cambiamos la invocación a equals por equals ignore case, el valor de test, ¿cuál sería? Verdadero, porque si homogeneizamos ya sea de mayúsculas o minúsculas, string 1 y string 2 van a tener el mismo contenido. Cuando trabajamos con string existen otros métodos, como por ejemplo endWith, en el cual paso una cadena de caracteres y eso va a devolver verdadero o true si la cadena de texto termina con dicha cadena que estoy pasando como argumento. StarWith es lo contrario en with. Voy a pasar una cadena de caracteres y si la cadena que invoca a StarWith comienza con esa cadena que paso como argumento, va a devolver verdadero. Para saber si una cadena contiene a otra, podemos invocar al método contains. Si la contiene va a devolver verdadero y si no la contiene va a devolver falso. El método replace permite reemplazar parte del contenido de una cadena de caracteres. Este va a retornar un string que lo que va a hacer es reemplazar todas las ocurrencias del argumento allString por el argumento newString.
Luego tenemos el método toLowerCase, que como su nombre lo dice, lo que retorna es un nuevo string en minúsculas, y toUpperCase va a retornar un nuevo string todo en mayúsculas. Otro método es length, que devuelve el largo de una cadena de caracteres. Y trim, que me va a remover espacios en blanco al comienzo y al final de la cadena. Recuerden, un objeto string es inmutable. Cuando invocamos a trim, a toLowerCase, toUpperCase o todos aquellos métodos que devuelven un string, va a ser otro objeto string. El diamante no se modifica.